Hola, buenos días. Mi nombre es Keitana y les voy a presentar el tema tratados y acuerdos comerciales firmados por México y de la materia comercio internacional. Y vamos a empezar. Bueno, ¿qué es un tratado de libre comercio? Bueno, es un pacto entre dos o más países para reducir las barreras a las importaciones y exportaciones entre ellos. De este modo, los acuerdos comerciales son importantes en el plano comercial y económico también, y también en el político, ya que permite la importación y exportación sin restricciones de bienes y servicios entre dos o más países. Es importante saber que los acuerdos comerciales son de tres tipos: unilaterales, bilaterales y multilaterales. Este proceso también proporciona productos más baratos y variados a los consumidores de los distintos países pertenecientes a tal acuerdo. Ciertos acuerdos pueden tener condiciones desiguales en las que se favorece más a una de las partes. Esta dependerá de la forma en la que se negocie este trato. Como sabemos, hace poco pasó lo de los aranceles, que era de parte de Estados Unidos para México, pero pues ahí se están arreglando todo eso. Bueno, actualmente en México cuenta con 12 tratados de libre comercio firmados con 46 países, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 32 países, 9 acuerdos de alcance limitado en el marco de Asociación Latinoamericana de Integración, y es miembro del Tratado de Asociación Transpacífico. Bueno, y aquí voy a mencionar los 12 tratados y otros 3 más. El primero es el Tratado de Libre Comercio México-Bolivia. Pues los países participantes, pues obviamente es México con Bolivia. Y la entrada en vigor de este tratado fue el 1 de enero de 1994. La fecha de publicación fue el 11 de enero de 1994. Y pues más que nada el objetivo es establecer una zona libre de comercio con reglas claras y transparentes en beneficio mutuo en materia de comercio e inversión. El segundo tratado de libre comercio es del grupo de los 3 TLS G3, que los países participantes pues son Colombia, Venezuela y pues con México. Entran en vigor el 1 de enero de 1995, y pues la fecha de publicación fue el mismo día, ¿verdad? Y el objetivo pues es crear un espacio libre de restricciones, prevaleciendo el libre flujo de mercancías, la libre competencia, normas técnicas, calidad de los productos y el crecimiento económico continuo. Eso es muy importante, pues sabemos que todos los países deben estar en constante crecimiento, en constante transformación, entonces es muy importante esto. Y además de ampliar los vínculos comerciales y económicos entre los países que se involucran. El tercero es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este es más conocido. Y los países participantes, pues también Estados Unidos y Canadá, y entraron en vigor el 1 de enero de 1994, y la fecha de publicación fue hasta el 1993. Fue primero la publicación el 20 de diciembre. Y el objetivo pues es más que nada formar una zona de libre comercio, estableciendo reglas claras y permanentes para el intercambio comercial, que permita el intercambio de flujo comercial e inversión, así como nuevas oportunidades de empleo y mejores niveles de vida, ya que sabemos que muchos de los que están aquí en México pues se van a Estados Unidos pues a buscar una mejor vida, un mejor empleo, una mejor paga. Entonces por eso se hacen estos tratados, para que pueda haber mayor oportunidad de trabajo y de mejorar cada uno de sus vidas. El Tratado de Libre Comercio de México y Costa Rica, pues obviamente el país participante fue Costa Rica. La entrada en vigor fue el 1 de enero de 1995. La fecha de publicación fue el 10 de enero del mismo año, y pues el objetivo de es más que nada crear una zona de libre comercio, impulsando el proceso de integración regional y continental. El siguiente es el Tratado de Libre Comercio en México-Nicaragua. Obviamente el país participante fue Nicaragua, y la entrada en vigor fue el 1 de julio de 1998. La fecha de publicación fue el 1 de julio de 1998.
y pues el objetivo más que nada es estimular la expansión y la diversificación comercial, eliminar las barreras al comercio, facilitar la circulación de bienes y servicios, promover condiciones de competencia leal en oportunidades de inversión, proteger y hacer valor adecuado y efectivamente los derechos de la propiedad intelectual. El siguiente es el Tratado de Libre Comercio de México con Chile. La entrada en vigor fue el 1 de agosto de 1999 y pues el objetivo más que nada es liberalizar una zona comercial a partir de, de, de agosto de 1999 a través del Tratado de Libre Comercio y es crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del tratado, administración conjunta y solución de controversias. Bueno, el siguiente es el Tratado de Libre Comercio de México con Israel. Pues obviamente el país participante es Israel y este entró en vigor el 1 de julio del 2000. La fecha de publicación fue el 28 de junio del 2000 y el objetivo es establecer una zona de libre comercio para intensificar el comercio y la economía por medio de la liberación de gravámenes y restricciones a las importaciones originarias de los países. Y el siguiente es el Tratado de Libre Comercio en México-Unión Europea, que los países participantes aquí sí son más países, que viene siendo Alemania, Austria, Australia, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Portugal, Reino Unido, Suecia, entre otros, hasta llegar pues a Eslo, Eslo, Eslovaquia. Cuando entró en vigor fue el 1 de julio del año 2000 y la fecha de publicación fue antes del 26 de junio del 2000 y pues el objetivo es fomentar el desarrollo de los intercambios de bienes y servicios, liberalizar profesionalmente pues, y progresivamente el comercio de bienes y servicios y pues más que nada incrementar las oportunidades y alianzas estratégicas para la empresa mexicana. Y bueno, seguimos con el siguiente, que es el Tratado de Libre Comercio en México y el Triángulo del Norte, que esto más que nada los tres países que estuvieron involucrados fue El Salvador, Guatemala y Honduras. Y pues su entrada en vigor con El Salvador y Guatemala fue el 15 de marzo del 2001, con Honduras fue el 1 de junio del 2001. La fecha de publicación fue el 14 de marzo del 2001. El objetivo pues es establecer una zona de libre comercio que permita avanzar en el fortalecimiento y la integración entre México y Centroamérica, no solamente con ciertos países, sino con más expandidos. Y el Tratado de Libre Comercio de México con la Asociación Europea de Libre Comercio, que los países participantes pues fue República de Islandia, Reino de Noruega, entre otros, y Suiza también. La entrada en vigor fue el 1 de julio del 2000. La fecha de publicación pues fue el 24 de junio del 2001 y pues el objetivo de este tratado es crear un espacio comercial en un contexto de integración multinacional a través del establecimiento de una zona de libre comercio para la apertura de oportunidades externas de desarrollo. El siguiente es el Tratado de Libre Comercio México, Uruguay y países participantes, es decir, Uruguay. La entrada en vigor fue el 15 de julio del 2004, que ya pasaron varios años desde la anterior. La fecha de publicación pues, fue el 14 de julio del mismo año, el 2004, y pues el objetivo es fortalecer la integración económica regional, la cual constituye uno de los instrumentos esenciales para que los países de América Latina avancen en su desarrollo económico y social. Es muy importante también el social. Crear un mercado más extenso y seguro para los bienes y los servicios producidos en los territorios. El siguiente es el Tratado de Libre Comercio de México con Colombia. El país participante pues, fue Colombia. La fecha de publicación fue el 27 de julio del 2011 y cuando entró en vigor fue el 2 de agosto del 2011. El objetivo de este tratado es facilitar el intercambio comercial y responder a los cambios en los procesos productivos y la relocalización de la proveeduría de insumos en la región. Se modifica el nombre del Tratado de Libre Comercio por Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia.
El siguiente pues fue entre Estados Unidos mexicanos y el Reino de los Países Bajos. Los Países Bajos pues entró en vigor el 1 de octubre de 1999 y la fecha de publicación fue hasta el 10 de junio del 2000. El objetivo de este tratado es fortalecer los tradicionales lazos de amistad y extender e intensificar las relaciones económicas entre ellos, particularmente en relación a las inversiones de las naciones de una de las partes contratantes en el territorio de la otra parte contratante. El siguiente es entre los Estados Unidos mexicanos y el Reino de España. Países participantes igual son los Países Bajos y también España. Entró en vigor el 3 de abril del 2008 y la fecha de publicación fue el 19 de mayo del 2008. El objetivo es crear condiciones favorables para las inversiones realizadas por inversores de una parte contratante en el territorio de la otra. Y por último, entre el gobierno de Estados Unidos mexicanos y el gobierno de la República de Finlandia. Los países participantes pues fue Finlandia, entrada en vigor fue el 20 de agosto del 2000, la fecha de publicación fue el 30 de noviembre del 2000. El objetivo es intensificar la cooperación económica para el beneficio mutuo de ambas partes y para mantener condiciones justas y equitativas para las inversiones de inversionistas de una parte contratante en el territorio de la otra parte contratante. Como vimos pues en la introducción que di, pues menciono que hay países que pues la llevan de perder porque no llegan a un acuerdo justo, pero hay otros en los cuales sí hay acuerdos justos, entonces esto es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Quién firma los tratados de libre comercio? Bueno, en las negociaciones de los tratados de libre comercio participan funcionarios públicos, tanto el Ministerio de Comercio Exterior como los ministerios e instituciones del Estado. Son algunos de los que participan en la firma de los tratados de libre comercio. Y los países con más tratados comerciales es la Unión Europea, Reino Unido, Chile, la Asociación Europea de Libre Cambio, formado por Islandia, Noruega, Suiza. El siguiente Singapur, Turquía, México y Perú. ¿Cómo se negocia un tratado de libre comercio? Bueno, pues se comienza cuando dos o más países tienen interés de negociar reglas comunes para regular el comercio y sus inversiones recíprocas y deciden realizar negociaciones con el objetivo de plasmar el objetivo en un acuerdo. Antes de iniciar la negociación existe por lo general un proceso exploratorio en el que los países intercambian información relevante como estadísticas comerciales, legislación pertinente, datos de mercado y otros acuerdos comerciales que han suscrito. Y pues en segundo lugar se define el calendario de negociación con el propósito de contar con fechas de referencia para poder organizar adecuadamente el proceso. Las etapas del tratado en México comprende lo siguiente, pues lo primero es la negociación, lo segundo es la redacción del tratado, el tercero es la adopción del texto, el cuarto es la firma, el quinto es la aprobación interna, el sexto es el consentimiento del Estado en vincularse y pues el siguiente es la entrada en vigor. Los tratados y acuerdos comerciales firmados con México cronológicamente. Bueno, aquí tenemos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor el 1 de enero de 1994. El Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica, pues entró el 1 de enero de 1995, como ya lo había mencionado. El Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres, que fue en México, Colombia y Venezuela, que entró el 1 de enero de 1995. El Tratado de Libre Comercio entre México y Bolivia, el 1 de enero de 1995. El siguiente que fue entre México y Nicaragua, que fue el 1 de julio de 1998. El siguiente que fue México y Chile, que fue el 1 de agosto de 1999. El siguiente fue pues México y la Unión Europea, que pues entró en vigor el 1 de julio del 2000. El Tratado de Libre Comercio entre México e Israel, que fue el 1 de julio también del mismo año, del 2000. El Tratado de Libre Comercio entre México y el Triángulo del Norte, que fue Guatemala, El Salvador y Honduras, que entró en vigor el 15 de marzo del 2001. Y para El Salvador y Guatemala el 1 de junio del 2000. Para Honduras también. El Tratado de Libre Comercio entre México y la Asociación Europea de Libre Comercio
fue vigente desde el 1 de julio del 2001. El Tratado de Libre Comercio entre México y Uruguay entró en vigor el 15 de julio del 2004. El Acuerdo de Asociación Económica entre México y Japón pues fue vigente desde el 1 de abril del 2005. El siguiente, que fue en México y Perú, el 1 de febrero del 2012. El Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica entró en vigor el 1 de septiembre también del 2012. El Tratado de México y Panamá, que entró el 1 de junio del 2015. El Tratado Integral Progresista de Asociación Transpacífico, que fue el 30 de diciembre del 2018. Y por último, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá entró el 1 de julio del 2020. Y aquí tenemos los principales aspectos pues negociados en los tratados y acuerdos comerciales, en este caso firmados por México, pues más que nada se basan en regulaciones y principios establecidos en diversos acuerdos internacionales, y pues a continuación se detallan algunos aspectos fundamentales, que es el acceso a mercados, reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, normas técnicas y regulaciones, propiedad intelectual, comercio de servicios, inversión y protección de inversionistas, contratación pública, comercio digital y comercio electrónico, el comercio laboral y medioambiental y la solución de controversias. Bueno, aquí tenemos la negociación y firma de un tratado de libre comercio. En México sigue un proceso estructurado basado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley sobre la aprobación de tratados internacionales en materia económica. Pues este proceso garantiza que los acuerdos sean analizados, negociados y aprobados de manera adecuada antes de su implementación. El primero es la identificación de la oportunidad y análisis preliminar, que ahí se identifica la necesidad de establecer un tratado con un país o bloque económico. La Secretaría de Economía realiza sus estudios de la viabilidad económica, comercial y política. Se consulta al sector empresarial, académico y sociedad civil para evaluar los beneficios y posibles impactos. El 2 es la autorización para iniciar negociaciones, que el Poder Ejecutivo Federal autoriza formalmente el inicio de negociaciones. Se definen los objetivos estratégicos del tratado y los temas a negociar. Se conforma un equipo de negociación integrado por expertos en comercio, economía y derecho y políticas internacionales. La fase de negociación se lleva a cabo rondas de negociación con los países involucrados. Se discuten temas claves como el acceso a mercados y reducción de aranceles, las reglas de origen y medidas sanitarias, inversión extranjera, propiedad intelectual, la consulta del sector privado, también muy importante, y la sociedad civil sobre los avances en las negociaciones, y pues al final se llega a un acuerdo y se elabora el texto del tratado. El siguiente paso es la firma del tratado, pues ya una vez finalizadas las negociaciones, los representantes de los países firman el tratado. La firma no implica su entrada en vigor, ya que debe ser aprobado por el Senado principalmente. La siguiente es la aprobación por el Senado de la República. De acuerdo con el artículo 76 de la Constitución del Senado, pues tienen la facultad de aprobar los tratados internacionales. El tratado es enviado al Senado para su discusión y votación, y se evalúa si el tratado es compatible con la legislación nacional. Si el Senado lo aprueba, se remite al Ejecutivo para su ratificación. El siguiente paso es la publicación en el Diario Oficial de la Federación, ya que una vez ratificado, el tratado se publica en el DOF. Se emite un decreto presidencial para su implementación dentro del marco legal mexicano. El 7 es la entrada en vigor. Este es el tratado que entra en vigor en la fecha estipulada en el mismo. Se establecen mecanismos de seguimiento y evaluación para garantizar su cumplimiento. El siguiente punto es la implementación y monitoreo, pues ahí ya se crean organismos administrativos para supervisar la correcta aplicación del tratado. Se revisan los impactos económicos y comerciales del país, pues al final se resuelven las controversias y se hacen ajustes si llega a ser necesario. Bueno, por conclusión, pues sabemos, pues vimos la importancia de los tratados de libre comercio, que son fundamentales para el crecimiento económico y la integración de México en el comercio global a través de un proceso meticuloso y estructurado que involucra la evaluación de oportunidades, la negociación con otros países, la aprobación legislativa y su posterior implementación.
México busca maximizar los beneficios del libre comercio, la inversión, la cooperación internacional. La celebración de estos tratados no solo promueve la reducción de barreras comerciales, sino que también abre la puerta a nuevas oportunidades para el intercambio de bienes y servicios, fomenta la inversión extranjera y directa y establece una base sólida para la innovación y el desarrollo económico. Sin embargo, el éxito de estos acuerdos depende de una implementación efectiva, el monitoreo constante y el respeto a los compromisos adquiridos, garantizando que los tratados se traduzcan en beneficios tangibles para los ciudadanos, las empresas y el país en conjunto. Y pues esto ha sido todo, espero que haya sido del agrado de los que estén viendo este video y pues muchas gracias.